Pedro Pino Cámara es desde hace años toda una institución en Chipiona. Franciscano integrado totalmente en la sociedad chipionera en la que tiene grandes amigos. El Padre Pino es todo un conglomerado de pasiones. Pasión por la enseñanza, pasión por la música, pasión por el deporte, pasión por su ministerio y pasión por la Morenita del Pinar. Con todo lo visto y vivido, se puede decir a estas alturas de su existencia que nunca, mejor dicho, sabe latín. Padre Pedro Pino Cámara, bienvenido a la obra de Juan Mellado. Pues muchas gracias, bien hallado. El Padre Pino es una persona, ya se dice que la institución franciscana, la comunidad franciscana es toda una institución, pero el Padre Pino es en sí mismo como figura una auténtica institución y persona muy querida en Chipiona. Pues eso es lo que se dice, será quizá por el tiempo que lleva aquí, que no es poco. ¿Cuántos años lleva el Padre Pino? Pues voy a cumplir los 50 ya este próximo año, 49 ya largos, que llevo ya fijo aquí en Chipiona. Usted es natural de Burgos, ¿no? De un pueblecito de Burgos, sí, a 20 kilómetros, Galarde, el nombre. Burgos. Ese pueblo hoy día es un pueblo habitado, es habitado porque siempre decimos que por aquellas tierras se está despoblando. Mira, alrededor hay otros que no tienen a nadie, en mí aún quedan unos cuantos solo, muy pocos. En verano pues aumenta un poco, pero vamos, pequeñísimo, no llega ni a 20 vecinos los que puede tener en verano. Antiguos vecinos de allí que fueron a trabajar y vuelven, han hecho su casa o han reformado o han comprado otra y son los que en verano le dan algo de vida, pero vamos, ya como pueblo durante el año pues se puede decir que no es pueblo. ¿Cuándo recibe Padre Pino la llamada de Dios? ¿En el pueblo, cuando va a estudiar? Pues sí, en el pueblo fue el primer toque en el pueblo. Venían, aparte de la catequesis que había entonces, siempre el párroco, y después vinieron religiosos de fuera allí, buscando muchachos y tal, y ese fue el primer empujón, ¿no? De ir a estudiar ya, hacer ya el bachiller, y entonces fuimos a Santander, un pueblecito, San Pantaleón de Aras, fue el comienzo. Y después, a través de los años, pues en fin, se ha ido aumentando, incrementando, hasta que llegó el momento decisivo de decir sí, que fue aquí, precisamente en Chipiona. ¿Cómo recuerda ese momento Pues muy importante. Es interesante en la vida de una persona ya a los 18 años, ya cumplido, donde uno ya puede pensar y decidir por sí mismo, pues el llegar a ese momento en que la vida ya va a ser distinta del otro y el hacer la profesión solemne aquí en Chipiona que la hice. ¿Y por qué eligió usted la orden franciscana? ¿Podría haber elegido...? Pues sencillamente porque los religiosos que iban recogiendo vocaciones de jóvenes por los pueblos, pues coincidió que vinieron uno precisamente de Burgos, que este año pasado murió con 96 años, pues nos llamaron y íbamos a un pueblo de Santander, que he dicho antes, San Pantaleón de Aras, y de allí pasábamos a Martos, y es la razón de que después estemos aquí, en la provincia esta, y que haya tantos de allí del norte. Cuando usted llega a Chipiona, ¿qué primera impresión se lleva de nuestro pueblo? Pues fue interesante, fue buena y algo mala, porque es que el viaje que hicimos fue un día de levante muy fuerte, un 28 de agosto del año 57. El amarillo se estropeó, como he dicho en varias ocasiones, intervenciones, 2 veces, y Eugenio Claver, padre de Juan Carlos Claver, pues él era de alto como esta mesa, ¿no? Pues nos trajo hasta aquí cuando pudo, o sea, a las 7 de la tarde, saliendo de Lebrija. Y la impresión fue muy buena porque eso de llegar aquí, ya el levante ya había aflojado, ya el fresquito del mar y sobre todo ver esa expansión al lado del santuario de la playa y del mar, pues fue una impresión muy buena, muy grata. Una de las preguntas que toda la gente se hace es cómo el Padre Pino ha logrado permanecer en Chipiona tantos años. Yo he llegado incluso a escuchar que había dicho usted, que me imagino que no será así, que si lo obligaban a irse a otra población se salía de la orden. No, no es eso, esos son inventos que suelen hacer, de decir, hombre, como ha seguido tanto, será porque si le mandan se marcha. Pues no, ha sido por méritos propios míos y de otros también, y de mis superiores, que son los que lo han determinado, porque claro, las necesidades del colegio pues así lo pedían.
Teníamos 2 colegios, éramos pocos, y el colegio había que llevarlo hacia adelante, y claro, de estar en un colegio, estar en otro, pues bueno, estás a gusto aquí, tenía otra serie de actividades, y esa ha sido la razón principal, en que haya estado tantos años. El Colegio Virgen de Regla es un auténtico referente dentro de la educación en Chipiona. Usted vivió el origen del nuevo colegio también, ¿no? Sí, exactamente. Desde que se puso la primera piedra, y antes también cuando se quitó la muralla de los moros, que allí también los estudiantes de entonces pues íbamos por las tardes a ayudar allí al Padre Ángel Nebreda. Así que desde la adquisición del terreno hasta la terminación, sí. Ha sido y es un colegio que siempre se ha destacado por sus actividades en unos tiempos en los que era raro, era difícil ver actividades deportivas en colegios. Sí, eso es lo que de puertas afuera es lo que más se ha destacado, la cosa deportiva, porque claro, al tener esos terrenos, al tener esa amplitud y después ese interés y ese afán de fomentar el deporte, pues fue totalmente un éxito aquello. Sí. ¿Se puede decir o hacer una referencia a qué glorias deportivas ha tenido el Colegio Virgen de Regla o qué deportistas han desarrollado su labor allí o han nacido allí como deportistas? Hombre, principalmente lo que más se ha destacado ha sido el baloncesto, ya de siempre, antes del comienzo. El baloncesto pues ha habido buenas figuras, como conocen, donde se inició el gran equipo que después de baloncesto ha tenido Chipiona y que tanto lo ha fomentado y que ha llegado a estar pues en categoría nacional. Y más precisamente tenemos el honor de que allí en el pabellón del colegio es donde ascendió precisamente a esa categoría. Después en fútbol también, ha habido algunas figuras que han ido a equipos ya de mayor categoría y que se han formado deportivamente allí. Pero como sabe siempre, pues el quedar en casa hace mucho y muchos buenos deportistas que allí se han criado, pues se han quedado aquí. Aparte de la enseñanza formal a la que usted se ha dedicado, también hay otras referencias educativas como puede ser la música y los campanilleros y... Sí, ha sido una serie de actividades que dentro del colegio pues se realizaban. Eso también fue un boom aquí en el pueblo porque apenas había nada. Mismo que en la música, que siempre he sido profesor de música, aparte de las otras clases de enseñanza, tanto en la secundaria como en bachiller también di los 3 años, en formación profesional, en dibujo industrial lo llevaba yo, en educación física también, pues no cabe duda que ha sido un empuje muy grande el que se dio a la música entonces con la creación de los campanilleros que tanto gustó y que es un referente y que tantos preguntan y por qué no se sigue, etcétera. Tienen un muy buen recuerdo todos de ello. Y después la cosa en el canto con nosotros y en esas actividades pues sí se ha destacado lo mismo que en el teatro, que fue el comienzo del teatro aquí en Chipiona, pues fue nuestro colegio. Porque aquí no había solo era cine, entonces no había teatro y allí se iniciaron y vamos, hay recuerdos gratísimos de esos años de teatro que ya los de mayores de edad pues lo recuerdan, me lo dicen a mí y se acuerdan más que yo en ese aspecto, sí. Hay un aspecto en la educación, no vamos a entrar en el orden ideológico, sino en la educación que se daba en instituciones como la franciscana, que hoy día falta, y tanto en la privada como en la pública, ese sentido humanístico que se daba en la educación y ese tipo de cultura que hoy día pues hay mucha gente que no tiene ni idea, por ejemplo, de conceptos históricos. ¿Qué ha pasado en la educación para que hayamos llegado a este nivel? Hombre, yo sé, quizás los programas nuevos que han aparecido en la enseñanza, pues quizá haya afectado algo en eso, pero es que en realidad, no sé, el profesor es más una persona que va muy concreto a lo suyo y de ahí ya no se sale. Y antes era mucho más, o sea, la actividad nuestra no solo era dar la clase, así sistemáticamente, bien o mal o mejor, sino que además se tenía otra serie de contacto con todos los demás, con la persona, con el niño, con los jóvenes que siempre se ha tenido, y eso pues claro, ayudaba a todo eso. Ayudaba a que los programas no solo eran más amplios que actualmente, sino que además se ampliaban mucho más en esos otros aspectos, en otros campos de la educación, que no cabe duda que favorecía a todos los alumnos en ese aspecto. Hoy día en la educación nos hemos ido al otro extremo, es decir, antiguamente era el maestro, el profesor el que pegaba y ahora es el alumno el que pega al maestro.
¿Qué ha pasado también? ¿Por qué somos tan extremistas en estas cosas? Sí, no es fácil razonar eso, pero vamos, la sociedad ha hecho mucho, ¿eh? O sea, nosotros que llevamos en un mismo sitio todo, pues se ve como la sociedad, la misma familia también algo ha afectado, y el ambiente, que no cabe duda que hay un ambiente muy distinto. Y otros medios, otras formas de saber, más que de educarse, sino de saber, de conocer. Saben mucho, conocen mucho, pero de educación quizá pues han recibido o reciben menos. Y entonces antes estaban mucho más en los colegios, se tenía mucho más contactos con la persona, tanto con los padres fuera de las horas de clase, en días que no eran de clase, y los niños estaban mucho más acogidos a eso y recibían otra cosa, y entonces estaban más, no ya sometidos, y eso de pegar en los tiempos han cambiado, no cabe duda, pero claro, lo que dices, de un extremo a otro ha cambiado mucho, y eso es una pena, desde luego. Padre, el día que usted se jubila como educador, como enseñante, ¿qué evaluación hace de su labor? Hombre, pues yo creo que positiva, me parece, vamos, en todos los aspectos, ¿no? Pero claro, ahora uno se da cuenta lo que ha dejado, lo que ha tenido, lo que hay, quizá a veces pues ha podido hacer más, pero vamos, se ha visto que al final uno piensa y dice, ha sido una entrega total en todos los aspectos a esa educación de los niños, de los jóvenes del pueblo, y claro, pensaba que se desea que eso siga adelante, que siga en el pueblo, y que si ha habido una actividad y una formación deportiva, etcétera, una formación cultural también, que eso es beneficioso para Chipiona, que no solo sea lo que está cambiando Chipiona en el aspecto físico, se ve, del pueblo, de amplitud, etcétera, sino que culturalmente pues también se amplíe y llegue a mucho más. Una de las cosas positivas que ha valorado el pueblo de Chipiona es que el padre Pino siempre ha estado muy metido en la sociedad chipionera, que se ha imbuido de la sociedad chipionera y como en términos vinícola, ha mascado la uva, ¿no? Está bien, porque hasta de eso también he trabajado, sí. Eso ha sido por las necesidades de las actividades que hemos tenido. O sea que un religioso que está aquí, nosotros que somos de vida activa, o sea, parte en casa y parte también fuera, pues eso ha hecho que en esas actividades de colegio, conocimiento con esas familias, las necesidades de la casa también, el trabajar después en la Hermandad del Pinar, el tener que llevar, como teníamos huerta nosotros, tener que llevar una serie de cosas también a los mercados, mascar la uva allí mismo también, como todos los años, sí. Eso ha hecho que no estuviésemos nosotros adintra en lo nuestro, a la clase y a casa, sino que ha sido pues casi todo lo contrario. Es decir, estar en casa es lo necesario y después salir y trabajar en todos estos campos. Eso ha hecho, claro, que seamos más conocidos. Me acuerdo que los profesores nuestros primeros, pues la gente no los conocía, la gente casi tenía miedo, en aquellos años tenían miedo de llegar, de acercarse al santuario por el camino de regla, venían y tal, no, es que es difícil allí, muy serio y tal, y claro, eso cambió. En cuanto ya se entró en el colegio, varios compañeros, pues se cambió en ese aspecto que dices, mucho más amplitud en todos los campos. ¿Cuál fue su primer contacto con la gente del Pinar y luego posteriormente con la hermandad del Pinar? Contacto que usted ya no ha dejado. Ya. Va ligado a la hermandad del Pinar. También, sí. Eso fue de estudiantes, pues teníamos una actividad que era que se iba a dar catequesis a los campos de Chipiona, tanto a Mariño como a las Tres Piedras, como después ahí a Torrebreva, los Majadales Altos, los Majadales Bajos, los 40 o 50 estudiantes, pues nos repartíamos y íbamos, yo de hecho en concreto no di catequesis eso, pero iban a dar la catequesis una vez a la semana. Y los que no daban catequesis íbamos al campo Zuazo a echar el partido de fútbol, que eran los jueves. Ya que ir andando a todo correr y, en fin, allí hacíamos lo nuestro, hasta que pusieron la piscina, ya la cosa fue más difícil y ya se dejó. Y eso fue el comienzo de entrar allí en los Pinares. Y claro, al llegar allí después coincidió que marchó el que estaba encargado, padre José Caballero, al padre Milo, que fue el fundador de la hermandad, pues marcharon fuera, padre Santiago fue a Misiones y yo estuve con él un año o dos. Y es cuando entré y ya no ha dejado. Parece que no me ha quitado nadie. O sea que hasta ahora he estado desde el año 71 ya fijo allí en los Pinares. Esa fue la razón principal, sí. ¿Cómo valora usted en el término de fe la romería del Pinar? ¿Sabe usted que siempre
en torno a estas celebraciones, ya sea el rocío, sea el pinar, distintas romerías, pues está el lado, digamos, folclórico y el lado de fe. ¿De qué forma se puede ver eso? Hombre, creo que tenemos que verlo en una forma un aspecto muy positivo, porque no cabe duda que son fiestas folclóricas en parte, como dices, pero son fiestas tradicionales, son fiestas del pueblo, y lo que hay que valorar más que lo que es fiesta en sí es ese motivo que se tiene, ese empuje que la gente tiene, y sobre todo donde más se puede ver ahora es en el Rosario. El traslado que hacemos en el Rosario, el traslado, eso ha sido un éxito rotundo, y ahí se ve que, en fin, por ir por el camino solo andar, no es como pasar en Rocío. Mucha gente dice, sí, lo pasaría, no. La gente porque tienen fe, si no, pues no irían. Aquí mucho menos, pues esto no tiene que ver nada con Rocío, ¿no? Entonces, ahí sí se ve que mucha gente que va, aunque se sabe que hablan, que charlan y tal, pero dentro llevan un algo que siempre sienten y han sentido siempre la romería, porque si no, no hubiera tenido ese atractivo y esa razón, tanto en el Rocío como aquí en estas fiestas populares. Solo que hay que darle ese empuje para que se destaque más el aspecto de fe o religioso, que eso es la razón principal, que no es folclórico, sin perderlo tampoco, claro. Todos los domingos tenemos misa en el Pinar. Si alguien va al Pinar a la misa del domingo, ¿qué se encuentra allí? Pues se encuentra pues un sitio muy grato, y además sale muy gratamente contento de eso, por la experiencia de todos. Se tienen todo el año a las 11:30 la misa. Y tiene un aspecto positivo eso, que es ese recogimiento que tiene ese lugar, eso estar entre los pinares, un ambiente claro, esa cercanía más a la Eucaristía, se escucha mejor, no hay el problema de masificación, y la gente, la verdad, pues está muy contenta de eso. Es una pena que se pierda, si es que llega a perderse, claro. De momento creo que no, ¿no? No, de momento no. Creo que cosa de buena salud. Y también ha sido usted, a ver si me equivoco, porque yo en términos religiosos muchas veces me pierdo, ¿asesor espiritual de la Divina Pastora, de la Orden? Bueno, he sido capellán. Capellán. Sí, parte capellán de las religiosas aquí, de la Divina Pastora Calasantias. Capellán, pues eso desde, yo qué sé, 30 y tantos años ya más. Desde que el padre Ángel Lebrada ya no pudo seguir, fui yo de suplente y estoy hasta ahora. O sea, en aspecto del colegio ya no, sino ha sido más bien el aspecto de la comunidad, de atenderles espiritualmente y la atención, ¿no?, la Eucaristía, la celebración diaria que siempre se tiene ahí. Que yo, por cierto, hubo unos años en que los domingos querían hasta 3 misas. Toda la zona de aquí, y eso ya solamente se tiene durante los días de semana. Y eso fue el motivo después de entrar también en otros campos de actividades con el colegio. Como puede ser la música, por ejemplo. Las actividades que musicalmente tenía, ensayaba campanilleros allí después del desayuno, antes de entrar en clase, o sea, una media hora allí con las niñas, y después en el grupo ese de la coral que tuvimos. Eso fue el motivo de que pues preguntaran que yo había dado clases de música a Rocío Jurado, que para descanse. No la había dado, sino que ella iba por allí, donde yo la había visto, había sido en un santuario. Por eso preguntaban, ¿es que ha dado música, le enseña música? No, sino que daba allí a las niñas del colegio. Ahora que he venido a colación, la relación de Rocío Jurado con la comunidad franciscana ha sido una relación con sus luces y sus sombras, ¿no? Más bien luces, o sea, una comunicación muy grata con ella, o sea, toda la comunidad, en fin, no en plan así muy demasiado cercanos porque no ha habido ocasión, ¿no? Pero vamos, siempre toda la comunidad pues se lleva muy bien con ella está muy a gusto cuando ha llegado allí, ella nos ha cantado fandangos de Huelva allí en el mismo comedor algún año, esos años en que venían los pueblos a cantar durante la novena, y cuando se inició el himno ese, el canto, la salve que hay, de Campuzano, pues precisamente ella la cantó en el presbiterio, yo estaba en el coro cantando también con ella, y después pasó al comedor, allí nos cantó unos fandangos, muy bien, y siempre, o sea que ha venido, pues ha sido una relación buena, independiente de allá que en la cosa de procesión y eso, que en eso no nos vamos a meter, que eso es normal, ¿no? Eso se comprende también, pero una relación muy buena, sí.
Y vamos, el aspecto ese, los demás pues no hemos tenido contacto muy directo con ella, no. Yo la conocía allí los domingos que iba a cantar al santuario, otros religiosos han ido a sus casas también, a su tío Antonio pues también, que cuando venía allí se le veía, pero bien, o sea, aspecto positivo en esa relación con ella. Sí. El santuario de Regla es uno de los referentes de Chipiona, uno de los sitios o lugares a visitar, es una auténtica joya, pero actualmente entre las crisis de fe que hay y el poco personal, no sé de qué forma se puede llevar adelante el santuario, ¿no? Pues, hombre, cuesta, pero hay que duplicarse un poco en las actividades. No cabe duda que hay crisis, pero vemos que hay mucha gente, y como dicen, hay gente para todo. O sea, que ahora llega la temporada y ya se llena el santuario, actividades, son muchas misas las que tenemos los domingos, nos ayudan estos sacerdotes del clero que vienen en verano a pasar unos días de vacaciones, nos ayudan también en las celebraciones, que por eso, pues en fin, estamos un poquito más desahogados, la verdad. Cuando usted da misa, ¿de qué forma prepara la homilía? ¿Se fija algún tema concreto? ¿Se ciñe a la celebración de ese día? Sí, más sobre todo es enseñarme a la cosa de la liturgia de ese día, de la palabra de ese día, bien sea de lectura del Antiguo o Nuevo Testamento, bien sea del Evangelio, y después pues viendo, en fin, también en las personas que se tienen delante, ¿no? No es lo mismo en un sitio que es en otro, ni en unas personas que a otras, ¿sí? No suelo ser largo en la homilía, eso es la verdad, ¿Por qué no? Porque la gente pues también puede cansar y tal, ¿no? Y que lleven unas ideas claras y concretas y nada más, que sirva de fruto espiritual para ellos. También referente cultural el santuario cada verano, porque desde hace muchos años pues se hacen conferencias muy interesantes, algunas de ellas en torno al fenómeno religioso, pero otras que no tienen nada que ver con el fenómeno religioso, de índole cultural, ¿no? Pues bueno, ha habido de todo, ¿no? Las actuales horas sí han tenido más un carácter religioso. Algunas pues tipo cultural, ¿no? Pero vamos, mayormente el tema es religioso. Se lo lleva el rector, el padre José Ramón, estos últimos años con el señor Bustos, como tú sabes muy bien, y en fin, ha tenido su aspecto religioso. Estaban muy bien las conferencias de años anteriores que organizaba con la Universidad de Sevilla, se organizaban, que aquello era muy bueno, pero claro, fueron 12 o 13 años y ya hubo que dejarlo, porque no había medios económicos y la asistencia era muy pobre, la verdad. Que arrastrar a la gente a la cultura es auténticamente difícil. Se habla, se dice, no se hace nada, en verano tal, pero después no se veía. Eran muy buenas conferencias aquellas. Sí. Recuerdo unas conferencias muy interesantes en torno al año 92 sobre Manuel Jiménez Fernández, un personaje que estuvo siempre muy ligado al santuario. No recuerdo yo mucho de eso, pero vamos, el 92 fue. Vinieron catedráticos para hablar de la figura del exministro. El estilo de esas primeras que había, catedráticos que ahora nos quedaban siempre en las conferencias, sobre temas muy interesantes también. Vamos, que sí destacó bien la figura. ¿Llegó usted a conocer a Manuel Jiménez Fernández cuando iba al santuario? De vista solo, sí. Pero vamos, poco, no contacto con él y así en la casa ya tuvimos poco. Pero vamos, sabía dónde vivía y eso, y se le vio, bueno, a veces sale y eso, y llegar al santuario y marcharse, pero nada más. Siempre se habló durante los años anteriores a la transición que el santuario, fue, digamos, entre comillas, sede de conversaciones políticas con personajes de la talla de Manuel Jiménez Fernández. Bueno, quizá más bien que el santuario, pues alguno en concreto, ¿no? O sea, que no trascendía a los demás. Alguna persona en concreto sí, pero yo en ese campo, pues la verdad, no lo viví, ni lo traté, no lo viví. Vamos, sabía que tenían algo, pero vamos, más era carácter tipo personal de amigos o de lo que fuese, sí, más que de la casa. Dentro de su vida sacerdotal, su estancia en Chipiona, ¿qué momentos más emotivos y agradables recuerda? Porque en torno a lo festivo ha habido bastantes celebraciones. Sí, hombre, yo puedo recordar, aparte del aspecto religioso, cuando la presión que te he dicho, en la ordenación, porque yo recibí aquí todas las órdenes, o sea, de subdiácono, de diácono y de presbítero también, Monseñor Cirarda. En concreto nos dio todas las órdenes a nuestro grupo. Aparte de eso, pues el colegio da satisfacciones enormes.
el ver esa amplitud del colegio, esa amplitud en los campos de deportes, y muy grata fue cuando se hizo el pabellón. Tenemos aquí la foto, cuando se hizo el pabellón, el venir yo un verano, en agosto al final, y verlo ya cubierto, aquello fue algo extraordinario, porque se trabajó, no sé si lo ven ahí bien. Esto fue del año de la inauguración. Una instalación envidiable, porque... Envidiable, sí, envidiable, reconocida por todos, y además que en un tiempo en que era muy necesario en Chipiona. En fin, se aprovechó bastante, hasta que ya se hizo el municipal. Y algo muy necesario que hubo y lo ha sido siempre la formación profesional, que en muchas ocasiones no ha sido valorada a nivel académico, pero que la comunidad franciscana siempre cuidó mucho ese tema. Pues sí, además no ha sido muy conocido, la verdad, pero salieron muy buenos trabajadores de esos años. Fueron pocos años, no había medios, no había alumnos, era difícil que vinieran de fuera, pero desde el año 64 hasta el 70 y pico que se dieron, salieron eso. Y fue una labor muy grande la que se hizo con esos jóvenes que se quedaban en la calle, que no seguían en el bachiller y hicieron la profesional de ajustador matricero. Ha salido muy bueno, sí. Bueno, tengo gratos recuerdos. Las pruebas de reválida que me tocaba ir a mí a Cádiz y a San Fernando, de muy gratos recuerdos. San Fernando teníamos que poner bombillas de 60 para poder estudiar allí, en la pensión africana, no sé si existe ya, donde el que llevaba esa pensión conocía a todos los religiosos nuestros de Marruecos. Y se dio cuenta al final de la bombilla, después la cambiamos, pero dice, están gastando mucha luz. Y claro, eso a nosotros nos llenaba de satisfacción, el interés que tenían los alumnos por la noche allí trabajando para sacar, sí, aprobaban prácticamente todos y con buenas notas. Sí, también, sí. Sí, fue una pena el perder eso, pero vamos, la falta de alumnos pues hizo que se cerrara así, hasta que vino el cambio en el 75 ya, el administrativo mixto, y ahora muy bien, marcha muy bien actualmente. En estos módulos se van colocando el 70, el 80% de los que salen se colocan en el trabajo. Hoy día el centro educativo lleva otra dirección distinta, porque la comunidad franciscana no tiene, digamos, medios personales, humanos para llevarlo, pero me imagino que el legado franciscano y el ideario franciscano seguirá, ¿no? Sí, eso exactamente, ya de fundación y de cesión de todo, ya bien establecido, sí. La Fundación de Educación Católica, que es un departamento de la FERE, de Religiosos de Madrid, pues es la que lo ha cogido, por falta, como has dicho muy bien, de personal, sobre todo de religiosos, ¿no? Pero siempre el espíritu franciscano y la línea pedagógica y eso, esa la mantienen. Lo mismo que otros centros que tiene, por ejemplo, que son de jesuitas, pues mantienen eso. De otras religiosas mantienen ese espíritu que siempre ha llevado el centro. En eso sí, en eso podemos estar contentos y que sigue adelante con esa educación que de principio tenía. En el orden de la fe, ¿cómo podemos diferenciar lo que es la leyenda de lo que es realmente la historia, sobre todo en torno a la imagen que actualmente tenemos en el santuario? Yo creo que es difícil quitar a la gente la idea esa primera que a lo mejor han tenido de lo que es leyenda. Pero vamos, sí está ya bastante claro lo que sí es leyenda y lo que ya es realidad. Eso sí, claro. Eso de que viniera de África y eso, pues no, ya el Padre Jesús de España, pues también creo que ha explicado en alguna ocasión esto, sino que es una imagen de la época de las imágenes negras que vinieron en tiempo de la Reconquista, sencillamente. Pues tuvo sus avatares, se escondió, se volvió a sacar, estuvo en la parroquia, en fin, avatares, pero que esa es la historia de verdad. Esa es la historia de verdad. Ahora, es característico en ella que ves imágenes negras y tienen el niño sentado. Y esta lo tiene de pie en la pierna izquierda de la Virgen, sí. Interesante. Pero vamos, que está claro lo que es historia. Pero la tradición y lo que dicen y algo de leyenda, pues siempre gusta a la gente porque es más emotivo. Más emotivo, más típico, más, yo qué sé, el escucharle más la leyenda que la historia. Y la pregunta también obligada, ¿el agua de la teja de dónde viene? Del grifo. Pero siempre, pero pasa, es lo que deben de saber, o sea, que antes no había agua, había que llenar un pozo, porque no había agua corriente, pero viene del grifo, pero lo que sí es verdad es que pasa por la teja esa del milagro, esa que fue de esa señora de Sanlúcar.
Se parece bien, o sea que está la teja ahí, roto, está recogida, el agua pasa por la teja, que sí. Lo que se puede decir que tiene, en fin, sobre todo lo que más vale es la fe de la gente. Eso. Pero vamos a decir que es de un pozo y tal, este mismo año, en suplente ahí en la sacristía, pues vino un señor, bueno, arriba tienen aún, está el pozo y eso, no, mire usted, eso se creía que había pozo, pero antes era el pozo del agua que de fuera que se traía aquí. Pero vamos, el agua cae por la teja, que es lo que la gente debe saber también, o sea, decirle la verdad. El agua del grifo que pasa por la teja y está. Ahora usted viene con fe, pues mira, pues bueno, no se va a decir que no. Claro. Una cosa muy importante que yo valoro de la orden franciscana, el arzobispo de Sevilla es franciscano. Yo creo que eso ha imprimido carácter dentro de su diócesis, ¿no? ¿De la nuestra o la de Sevilla? De las dos. Bueno, hombre, sí, nosotros hemos tenido buen contacto con él, ha venido mucho aquí, como saben, nos visitaba con mucha frecuencia, por circunstancias, en fin, más espirituales, ¿no?, que eso. Pero vamos muy bien, eso. Pero claro, cada uno está en su diócesis y claro, nosotros dependemos del nuestro. Me refiero en el sentido en que Monseñor Amigo Vallejo es una persona muy con los pies en la tierra y muy acorde con los tiempos en los que vivimos, siempre desde la postura de la Iglesia, por supuesto. Sí, no, eso no cabe duda que sí, en ese aspecto sí. Claro, él ha venido de una misión, ha venido de Marruecos, son sitios más difíciles, otras culturas, la cosa, y claro, ve más la realidad de las cosas que es así. En eso sí, en eso yo en concreto personalmente estoy contento con él, sí. Esa visión que él tiene de muchas realidades, de muchas cosas que lo que dices, que hay que pisar en tierra, sí. Una pregunta delicada, pero se la tengo que hacer. ¿Cómo ve usted el tema de los incidentes de la procesión de la Virgen de Regla, en las que hubo esa clara división entre las personas que querían que fuese la imagen por la avenida de Sevilla, otros por la avenida de Regla? Yo particularmente opino que la fe puede ir por cualquier calle, ¿no? Pues sí, eso no cabe duda, aquello fue muy desagradable, la verdad. Es el único año de los que yo llevo, el segundo año, que no he tenido procesión. De los 49 años he ido todos los años en procesión, menos ese y un año que no estuve. Pero sí resultó un poco desagradable. Y es una pena que hubiera que llegar a esa circunstancia para dejar las cosas un poco arregladas y concretas. Que hay que estar un poco metido en eso. Sabes que la paciencia del padre Ángel Nebreda era grande y grandísima. Y eran 4 y 5 años con la misma historia. Y fue desagradable por eso, tener que llegar a esa decisión, tanto por un lado por unos y tanto por un lado por otros, para que las cosas se quedaran en su sitio. Y ya está, terminó eso y en paz. Pero fue muy desagradable, eso es la verdad, sí. Y vamos, nosotros mejores no lo queremos recordar, ¿por qué no? Pero cuando sale, pues vemos eso, que no hubo más remedio que hacerlo. Ahora el padre Pino está jubilado como enseñante, pero en el orden religioso me parece que su actividad sigue constante, ¿no? Hacemos lo que podemos, sí. Pues seguimos con lo mismo, con la Hermandad del Pinar, con las religiosas, y en casa pues también, claro. Ayudando. Siempre más liberado, claro. Dedicado ya a otras aficiones también, en concreto. ¿Cómo cuáles? Bueno, son la cosa de carpintería, la cosa de la madera. ¿Es usted trabajos manuales? Sí, de cosas de esas, sí. No, de algo de restauración en casa, arreglos en casa, en fin, todo cosas que salen, aparte de todo lo demás. En fin, para no aburrirse uno, ¿no? No digo aburrirse, por lo menos para no hacer el vago. Que a veces, pues mira, te jubilas y te aburres y tal, y te decaes y no sabes qué hacer. Eso es una ocupación buena. Está usted muy unido también a Asturias, concretamente a Gijón, y al Sporting, creo, ¿no? Sí, buen equipo. Sí. Bueno, tan malo no es, ¿no? Se las pasa muy mal, desde luego, para quedar en su categoría, pero bueno. No, que he tenido allí la familia de siempre. Y claro, se va a ver a la familia, que tenía muchos tíos y hermanos también. Los 2 hermanos, de los 4 que éramos, 2 han estado siempre en Asturias, otro tío mío también, y claro, siempre iba a verlos. Y allí en verano, pues eso, en el Sporting, porque el Burgos estaba peor. El Burgos impactaba más. Claro, sí, además que mis padres fueron a Asturias. Mis padres ya cuando se jubilaron vendieron la casa y todas las posesiones del pueblo y se fueron allí. Y claro, pues eso atrae también, no cabe duda. Pero vamos, que soy burgalés, no asturiano. Actualmente, cuando coge usted las vacaciones, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde va? Pues yo lo tengo ya, sobre todo antes, en los del pueblo, que no las perdía. Yo voy a Vitoria, donde está mi hermano.
está con un sobrino, y allí ya nos proporciona el sobrino el coche, que es muy necesario, pero ya ellos son mayores, en fin, 6, 8 años más que yo. Y allí vamos a Asturias, unos 15 días, a ver a toda la familia. Estamos en la Blanca también de Vitoria, algunos años, muchos, bueno, la mayoría, ¿no? Todos no. Y entonces en Burgos es donde nunca lo he dejado, en un pueblecito de Burgos, San Juan de Ortega, en el Camino de Santiago, allí con los primos, porque es que el aire de Castilla, eso es maravilloso, ¿sabes? Y eso no lo he perdido nunca. Esos son los recorridos que hago. A Galicia algún año he ido también, a Bilbao he estado un par de veces, pero nada más, pero principalmente eso. Eso es, o sea, descansar. Aunque ahora ya no necesito tanto descansar, ¿no? Descansar, ¿no? Ya una vez jubilado no necesito descansar tanto, sí. ¿Cómo ha resistido tanto el padre Pino sin salirse de, no solo de la orden, sino del sacerdocio, cuando ha visto que ha habido muchas crisis de fe, gente que se ha salido, gente que incluso se ha casado, pero usted ha seguido ahí, ha sido muy Pues sí, fuerte su fe? Sí, fíjate que en el colegio estamos 42. En el colegio, en el bachiller, estamos 42 en el curso. De esos 10 o 12 pasamos al noviciado. Y hicimos el coristado 4 o 5 y quedamos 2. Del curso 2, uno que está en Siria, Romualdo, y yo, del mismo curso. Y el otro que falleció hace poco también era del mismo curso. Y ahora ha venido uno de Marruecos, que se unieron a un curso, pero del mío 2 quedamos solo. Pero en fin, a unos les toca, a otros no les toca. Eso no se sabe, ¿sabes? O sea que Dios va por un lado, nosotros a lo mejor vamos por otro, y en fin, el que ha tocado, ha tocado, y ha tenido que salir, han salido las circunstancias de la vida. Esperamos que sí hace falta, o sea, estar convencido de eso, de lo suyo. Pero vamos, las crisis también llegan a la gente. Sí. Para finalizar, padre, una persona que tenga muchas crisis de fe al ver las injusticias que hay en el mundo, ¿cómo le podemos seguir manteniendo esa fe? Que es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los mortales. No es tan fácil, claro, porque es que esas crisis, eso a veces como cuando le llega a uno una depresión, que casi no puede con ellas. Pero vamos, sobre todo es la fe la que le puede mantener. La fe en algo distinto. La fe en vivir para algo, ¿no? Que es el que puede superar después todo lo demás, que es terreno. Ahora, si tiene una fe donde dice, bueno, la fe a mí me hace vivir para algo concreto, algo más superior a todas estas vicisitudes que hay en la vida, es lo que le puede hacer ir adelante. Claro. Y no fiarse de sus fuerzas solamente. Padre, muchas gracias. Muy bien. Ya casi fuiste alumno mío. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.